Tres amigos deciden seguir el rastro de un meteorito que se estrella cerca de su ciudad, esperando encontrar un descubrimiento científico asombroso. Sin embargo, al llegar al lugar del impacto, lo que encuentran es mucho más aterrador de lo que imaginaban. En cuestión de minutos, se dan cuenta de que no es solo una roca espacial, sino el inicio de una invasión a gran escala. No te pierdas esta intensa historia en el resumen de la Guerra de los Mundos, El Ataque. Un narrador nos explica que mucho antes de que el caos se desatara, nadie en todo el planeta habría podido imaginar siquiera lo que estaba por venir. La humanidad vivía tranquila, ocupada en sus rutinas, en sus problemas diarios, en sus pequeñas preocupaciones. Nadie sospechaba que en realidad no estaban solos. Nadie pensaba que, desde algún lugar más allá del cielo, estaban siendo observados. Pero en lo profundo del espacio, más allá de ese abismo oscuro e infinito, un enemigo oculto mantenía su mirada fija en la Tierra, mientras los humanos seguían con sus vidas como si nada. Esas presencias desconocidas contemplaban el planeta con una paciencia fría, casi aterradora. No actuaban con prisa, no atacaban de inmediato, simplemente esperaban y poco a poco comenzaron a trazar paso a paso los planes para la destrucción de la humanidad. En la inmensidad del espacio, el silencio absoluto se rompe en un instante. Desde Marte, una flota de cohetes despega con un único objetivo claro: llegar a la Tierra. No es un viaje cualquiera, no es exploración, es el inicio de algo mucho más oscuro. Mientras eso ocurre a millones de kilómetros, en un bosque a las afueras de Londres, la noche es tranquila y espesa. Tres amigos, Herbert, Ogilvy y Hannah, avanzan en bicicleta aprovechando la oscuridad. Solo los guía una pequeña señal en el GPS. Están emocionados, intrigados, siguiendo el rumor de que un meteorito ha caído cerca de allí. Quieren encontrar el lugar exacto antes que nadie. El ambiente es extraño, silencioso, como si el bosque mismo estuviera conteniendo la respiración. En medio de la búsqueda, Herbert se separa un poco del grupo al notar algo raro entre los arbustos, algo que no encaja. Se acerca con cautela, sintiendo un leve escalofrío, pero en ese momento sus amigos le juegan una broma y lo asustan. Herbert se sobresalta, y por un segundo todo parece quedar en una simple falsa alarma. Cuando vuelven a reunirse, continúan avanzando, y Herbert, todavía inquieto, comienza a compartir sus teorías. Habla de la posibilidad de que no haya sido un meteorito, sino algo más, algo como una invasión marciana. Sus palabras suenan exageradas, casi absurdas, pero él insiste. Ogilvy, en cambio, lo refuta de inmediato. Le dice que eso no tiene sentido, que Marte es un planeta muerto desde hace miles de años, que no podría existir vida allí. Para él, todo esto no es más que una historia sin fundamento. Sin embargo, esa noche no parece estar de su lado. La suerte los abandona cuando la batería del GPS finalmente muere, dejándolos completamente perdidos en la oscuridad. Sin señal y sin forma de seguir buscando, no les queda otra opción que regresar y refugiarse en la casa de Herbert para pasar la noche. Cansados y frustrados, se marchan del bosque sin encontrar nada, creyendo que todo quedó en un simple intento fallido. Pero apenas desaparecen entre los árboles, algo imposible ocurre. En el mismo lugar donde estaban buscando, una criatura surge de la nada. Tentáculos verdes y brillantes emergen lentamente en la oscuridad, moviéndose con vida propia, como si algo desconocido acabara de despertar. Y lo peor es que ellos no tienen idea de lo cerca que estuvieron. A la mañana siguiente, durante el desayuno, la madre de Herbert intenta convencerlo de visitar a su tío Tom, recordándole que él ha sido su mayor apoyo desde que su padre falleció. Herbert no quiere hablar del pasado ni de las conexiones familiares. Para él, el único vínculo real que le quedaba con su padre es su viejo telescopio. Tras una breve discusión, el joven corta la conversación de tajo, dejando a su madre con la palabra en la boca. Poco después, Hannah intenta suavizar el ambiente. Herbert le muestra un viejo walkie-talkie que perteneció a su padre. Herbert recuerda cómo pasaban horas escuchando frecuencias aleatorias, fantaseando con la idea de interceptar mensajes de espías rusos. La burbuja de nostalgia se rompe cuando Ogilvy aparece, y al ver el aparato no tarda en burlarse de lo anticuado y estorboso que es, presumiendo que en la era del 5G y las conexiones satelitales, un radio de ese tipo es prácticamente una pieza de museo sin utilidad. Entre bromas, el trío decide disfrutar de los panqueques antes de que se enfríen y planear su siguiente movimiento. Mientras comen, el grupo se entera por las noticias de que el impacto del meteorito es oficial. Sin perder un segundo, los tres estudiantes de astronomía corren hacia el lugar del impacto. Al llegar, el sitio ya está rodeado de curiosos, pero ellos logran burlar el cordón policial para acercarse más que nadie. Al borde del cráter, la curiosidad la gana al miedo. Sin preocuparse por el peligro, intentan tocar el objeto espacial, lo que termina con Oggy quemándose la mano. En ese instante, el objeto se abre y deja ver a una criatura mutante con forma de pulpo que los observa desde el interior. Aunque el instinto de Hannah es salir corriendo de inmediato, Herbert se queda paralizado, hipnotizado por el visitante de otro mundo. Justo cuando las compuertas se cierran de nuevo, deciden huir, pero la policía los intercepta en el peor momento posible.
La situación se complica cuando un oficial obliga a los jóvenes a esperar a la doctora Stent, una experta del instituto que ya está acostumbrado a verlos merodeando cada vez que algo cae del cielo. A pesar de la curiosidad científica, Herbert presiente que los tripulantes de esa extraña roca no vienen en son de paz. La doctora menciona que hay muchos curiosos amontonándose por todos lados. No obstante, el policía explica que las autoridades militares y los expertos del Ministerio de Defensa tardarán al menos una hora en llegar. Pronto las sospechas de Herbert dejan de ser solo teorías. Lo que parecía un simple objeto caído del cielo comienza a moverse de una forma imposible. La estructura se despliega lentamente, como si estuviera abriéndose desde adentro, y en cuestión de segundos revela su verdadera naturaleza. No es un meteorito, no es un accidente, es algo construido, algo vivo de otra manera. De su interior emerge una máquina colosal, un gigante metálico sostenido sobre 3 enormes patas, acompañado de tentáculos mecánicos que se agitan con precisión fría, como si buscaran y midieran todo a su alrededor. Su presencia es abrumadora, como si el bosque entero quedara pequeño frente a esa cosa. Y entonces, sin previo aviso, sucede lo peor. La máquina dispara un rayo de fuego devastador. Un instante basta para que el calor lo arrase todo. Las personas que estaban cerca son incineradas al momento, desapareciendo entre llamas y humo. El terror se desata de golpe. Gritos, caos, gente corriendo sin entender qué está pasando. Es el inicio de una pesadilla. Herbert, Ogilvy y Hannah apenas pueden reaccionar. Se esconden como pueden, paralizados, con el corazón golpeándoles el pecho. Desde su escondite, temblando de miedo, logran sacar fuerzas para grabar al monstruo metálico. La cámara captura al gigante avanzando lentamente, pasando de largo sin notarlos, como si ni siquiera fueran importantes para él. Apenas tienen oportunidad, el trío escapa a toda prisa. Suben a sus bicicletas y pedalean desesperados hacia la ciudad sin mirar atrás, con el pánico empujándolos más rápido que cualquier cansancio. Mientras avanzan, el cielo comienza a cambiar. Estelas de humo negro lo cruzan, una tras otra, como cicatrices en el aire. Son señales claras de que no se trata de una sola cápsula. Están llegando más. La invasión apenas comienza. Cuando finalmente alcanzan la seguridad relativa de una casa, encienden el televisor buscando respuestas. Las imágenes muestran caos en todas partes. Algunos intentan explicarlo desde la desesperación diciendo que es un castigo divino, una señal del fin. Otros solo miran sin comprender, incapaces de procesar lo que están viendo. En la transmisión aparece también la doctora Stent junto a militares, dirigiéndose al lugar del impacto para intentar un contacto con los visitantes. Pero antes de que puedan saber más, la señal se corta por completo. La pantalla queda en negro. El silencio que sigue es incluso peor. En ese instante, Herbert intenta comunicarse con su madre. Marca una y otra vez, pero descubre algo aterrador. Las comunicaciones están muertas. No hay señal, no hay respuesta, nada. Como si el mundo entero se hubiera desconectado. Hannah, completamente angustiada, piensa en sus padres en Manchester. La idea de que el ataque ya pueda haberlos alcanzado la consume. Su voz tiembla, sus ojos se llenan de miedo, porque ahora todo parece posible. Herbert intenta mantener la calma, aunque por dentro también está al borde del colapso. Trata de razonar, de aferrarse a algo lógico. Les explica que si de verdad los invasores vienen de Marte, entonces la gravedad de la Tierra debería afectarles. Deberían ser más lentos, más torpes, y quizá eso le dé a la gente una oportunidad para escapar. Pero incluso con esa pequeña esperanza, la duda más grande queda flotando en el aire, pesada e inevitable. Ahora que el horror ha comenzado, ¿qué se supone que deben hacer? ¿Quedarse donde están o huir antes de que sea demasiado tarde? Aunque Oji confía en que el ejército cuenta con tecnología de punta para defenderlos, Herbert le recuerda que están enfrentándose a una civilización millones de años más avanzada que la nuestra, lo que convierte nuestras mejores armas en juguetes. Herbert está convencido de que se trata de una invasión a gran escala proveniente de Marte, por lo que deciden refugiarse y mantener la calma al más puro estilo británico, compartiendo un té mientras el mundo exterior se desmorona. Más tarde, Hannah nota movimiento en el jardín. Lo que parece ser un monstruo oculto entre los arbustos resulta ser Ben, un soldado de artillería que busca refugio desesperadamente. Tras recibirlo y ofrecerle algo para recuperar los ánimos, Ben les confiesa la cruda realidad. El ejército ha sido aplastado por completo. Él sobrevivió porque tropezó justo cuando los rayos de energía pasaban sobre su cabeza. Ante la duda de si los militares retomarán el control, la advertencia del soldado es clara. Lo mejor es huir. Herbert insiste en buscar a su familia y propone usar walkie-talkies antiguos para comunicarse, ya que las redes modernas han caído. Tras una breve conexión con sus superiores, el soldado confirma sus peores miedos. Las naves enemigas no dejan de aterrizar y la única opción es alejarse lo más rápido posible.
Tras recolectar suministros, el grupo continúa su huida en bicicleta bajo un cielo dominado por el combate. La situación es crítica. Las máquinas de 3 patas ya controlan los límites de la ciudad, arrasando con todo a su paso mediante ráfagas de calor. En su camino se topan con una patrulla militar que les advierte sobre las evacuaciones masivas, insistiendo en que no busquen a sus familiares por cuenta propia debido al caos reinante. Al llegar a una base de refugiados, Ben aprovecha su rango para conseguirles un lugar en un bote y alejarlos del peligro inmediato. Desde el agua, son testigos de cómo el ejército logra derribar a uno de los gigantes mecánicos, pero la celebración dura poco. Una flota entera de máquinas enemigas aparece en el horizonte destruyendo tanques y helicópteros con una facilidad aterradora. Durante la huida por tierra, Hannah cae y queda inconsciente, obligándolos a buscar refugio en los bosques. Una vez que recupera el conocimiento, Herbert y Oggy le informan de la caída del ejército. Mientras avanzan por la oscuridad en el bote, observan el resplandor de las ciudades ardiendo a lo lejos. Cuando llegan a la siguiente orilla, se encuentran con un hombre que han visto antes en las noticias, un predicador sumido en el pesimismo más absoluto. El sacerdote insiste una y otra vez en lo mismo. Para él, la invasión no es solo un ataque, sino un castigo divino. Está convencido de que todo lo que ocurre es parte de un juicio inevitable y empieza a seguirlos con una seguridad inquietante, asegurando que solo él conoce el verdadero camino hacia la salvación. Sus palabras no traen consuelo, solo incomodidad. En vez de ayudar, su presencia se vuelve cada vez más pesada. Aún así, el grupo logra llegar hasta una casa abandonada, donde encuentran algunos suministros. Es un refugio temporal, un lugar donde al menos pueden resguardarse del exterior, pero pronto queda claro que el verdadero problema no está solo afuera, sino también dentro de esas paredes. La convivencia con ese extraño se vuelve insoportable. El hombre, cegado por su fanatismo, comienza a mostrar una cara mucho más peligrosa. Sus discursos se vuelven agresivos y en un momento de tensión, incluso los amenaza con un arma blanca. Sus ojos están llenos de una convicción enfermiza mientras cuestiona a los jóvenes, sus valores, sus decisiones, como si él fuera juez y verdugo al mismo tiempo. Sus ideas sobre el futuro de la humanidad suenan oscuras, perturbadoras, como si la invasión le hubiera dado una excusa para liberar algo que llevaba dentro desde hace tiempo. Los estudiantes quedan atrapados en una situación desesperante. Afuera hay máquinas de otro mundo arrasándolo todo, y dentro tienen a un hombre que debería ser un guía, pero se comporta como una amenaza. No les queda otra opción que soportarlo. La cena se convierte en un momento cargado de tensión. Nadie se siente realmente seguro. Apenas comen, rodeados de un silencio incómodo y peligroso, como si cualquier palabra pudiera encender una chispa. El predicador, con un tono de falsa preocupación, insiste en que Hannah debe alimentarse bien porque es, según él, el sexo débil. Sus palabras están llenas de superioridad, como si la estuviera reduciendo a algo frágil y dependiente. Luego se gira hacia Herbert y Ogilvy, regañándolos con dureza, diciendo que la actitud sumisa de la joven debería avergonzarlos, como si ellos tuvieran que corregir algo. Herbert y Oggy, conscientes del riesgo, no responden con fuerza, solo bajan la mirada, piden disculpas intentando calmarlo, no porque estén de acuerdo, sino porque saben que cualquier confrontación podría terminar en violencia. Pero lo peor llega cuando el predicador empieza a hablar del futuro, como si ya estuviera planeando lo que vendrá después del desastre. Sugiere que muy pronto llegará el momento de repoblar el planeta tras la destrucción total. Su voz se vuelve aún más inquietante cuando asegura que no cualquiera será apto para esa tarea. Según su visión retorcida, solo aquellos que él considera grandes o superiores tendrán derecho a continuar con la descendencia humana. Sus insinuaciones son claras, desagradables, y el ambiente se vuelve todavía más pesado, como si el aire mismo se volviera irrespirable. En ese momento, Herbert ya no puede quedarse callado, con el miedo todavía presente, pero también con una indignación creciente. Lo mira directamente y lo cuestiona. Le pregunta qué fue lo que lo hizo abandonar todo en lo que decía creer. Y en ese instante, la tensión dentro de la casa se vuelve insoportable. El hombre asegura que no le ha dado la espalda a su fe. Al contrario, afirma que nunca ha tenido un propósito más claro. Durante años vivió atormentado por dudas, cuestionando cada desastre natural sin obtener respuesta, hasta que la tragedia personal lo golpeó de lleno. Con una mirada perdida, relata cómo perdió a su esposa a causa del cáncer y cómo, en su desesperación, no dejó de reclamarle al cielo. Tras la pérdida de su mujer, la muerte se llevó también a su hija. Finalmente, cuando las naves invasoras aparecieron en el firmamento, perdió a su hijo. En lugar de quebrarse definitivamente, el hombre explica que fue en ese abismo de pérdida total donde finalmente creyó escuchar una voz divina.
Para él, la aniquilación de su familia no fue una tragedia sin sentido, sino el sacrificio necesario para despojarse de las distracciones mortales y alcanzar una supuesta grandeza espiritual. Hannah intenta ofrecerle consuelo, pero él la rechaza con frialdad. Al terminar, el predicador intimida a los jóvenes con el cuchillo, advirtiéndoles que no lo despierten si no quieren probar su acero. Tras una noche de vigilia, el caos estalla cuando un trípode aparece frente a la ventana. El fanatismo del hombre lo empuja a gritar sus sermones al aire libre, pero su voz es silenciada rápidamente. Un tentáculo negro atraviesa el cristal y lo arrastra hacia la gigantesca máquina. Al presenciar esto, los estudiantes logran esconderse, conteniendo el aliento mientras la extremidad metálica rastrea la habitación buscando más presas antes de retirarse. Al amanecer, el grupo logra contactar por radio a Ben, quien les da coordenadas para un nuevo punto de encuentro. Mientras atraviesan las calles desiertas, notan que una extraña vegetación roja comienza a cubrir los edificios, como si los invasores estuvieran transformando el ecosistema terrestre para hacerlo suyo. Finalmente se reúnen con el soldado en un refugio improvisado en el bosque. El grupo comienza a dudar seriamente. Cada paso que dan los acerca más a Londres, pero la gran pregunta es si la ciudad sigue siendo un destino seguro, o si en realidad es el peor lugar al que podrían ir. En medio de esa incertidumbre, Ben finalmente les revela la verdad. Les explica que después del séptimo aterrizaje en Primrose Hill, algo cambió por completo. Todos los trípodes, esas máquinas gigantescas, parecen estar convergiendo en ese mismo punto, como si Londres se hubiera convertido en el centro de la invasión. Ya no es una ciudad, es una zona de guerra total. Ben les cuenta que la mayoría de los civiles han sido evacuados hacia Bélgica, cruzando el canal en un intento desesperado por sobrevivir, y los que no lograron escapar simplemente han desaparecido de la superficie, como si se los hubiera tragado el mundo. La tensión crece. Ogilvy, frustrado, explota y exige que dejen de acobardarse. Dice que ya basta de huir, que es hora de pelear de una vez, de hacer algo antes de que sea demasiado tarde. Pero Ben, con una mirada más sombría, propone algo distinto, algo que suena igual de desesperado: refugiarse bajo tierra, esconderse en el subsuelo, vivir en las alcantarillas, lejos de la vista de esas máquinas. No es una vida, pero podría ser supervivencia. En medio de todo ese caos, surge un instante extraño de calma, un pequeño respiro entre tanto horror. Hannah, con la voz más suave, confiesa que, a pesar de todo lo que está pasando, se siente segura al lado de sus amigos, y especialmente junto a Herbert. Ella intenta animarlo, mirándolo con sinceridad, diciéndole que es mucho más valiente de lo que él cree. Esas palabras golpean a Herbert de una forma inesperada. Le resuenan profundamente porque en ese momento recuerda algo de su infancia. Su padre solía decirle exactamente lo mismo cuando era niño, que la valentía no era no tener miedo, sino seguir adelante incluso con miedo. Y Herbert, lejos de rendirse, toma una decisión. Propone un plan desesperado pero necesario: entender por qué los alienígenas están capturando humanos. No es solo destrucción, hay algo más detrás, algo que no comprenden. Ogilvy se resiste al principio, le parece una locura arriesgarse tanto, pero la determinación de Hannah, Herbert y Ben es demasiado fuerte y al final no le queda otra opción que seguirlos. Así, el grupo se infiltra en Londres, avanzan entre ruinas y sombras, esquivando los rayos de la muerte, moviéndose con cuidado entre los monumentos silenciosos de una ciudad que ya no parece humana. Todo está cubierto por un ambiente fantasmagórico, como si Londres hubiera sido vaciada de vida. Finalmente llegan hasta una de las naves de aterrizaje, y lo que encuentran allí es aterrador. Las máquinas están depositando suministros en una enorme nave nodriza. Dentro, el grupo distingue algo aún peor. El lugar está lleno de estructuras extrañas, como si fueran huevos alienígenas acumulados en la oscuridad. La escena es tan perturbadora que por un segundo nadie puede moverse. De inmediato, Hannah se contacta con Ben. Aunque al principio parece que todo está bajo control, una de las máquinas aparece de la nada y Oggy es capturado por un tentáculo. Ben, en un acto de heroísmo, se lanza al rescate disparando su arma, y al ser atrapado él mismo, activa una granada que vuela en pedazos al trípode, sacrificándose para liberar a su amigo. Perseguidos por otra unidad enemiga, los tres supervivientes logran ocultarse bajo un puente. Sin más opciones, Hannah encuentra una entrada que parece conducir a las alcantarillas. Oggy se resiste a bajar, pero la realidad es implacable. No pueden quedarse en la superficie ni un segundo más. Al descender, se encuentran en una red de túneles oscuros y desconocidos que parecen ser su única opción para sobrevivir. Pasan la noche entre discusiones y el miedo a lo que encontrarán al salir. Herbert confiesa que la incertidumbre lo está carcomiendo. No tiene idea de si su madre sigue con vida, si logró escapar o si ahora forma parte de esa masa de personas capturadas por las máquinas.
Sin embargo, Hannah se acerca y le asegura que pase lo que pase, y sin importar lo que encuentren al salir de ese agujero, estarán juntos. A la mañana siguiente el silencio es total. Hannah propone salir de su escondite. Afuera no hay máquinas patrullando ni rayos de calor. Al acercarse a un brote de esa hierba roja, notan que se está marchitando. Cerca de allí encuentran a uno de los tripulantes alienígenas yaciendo inmóvil en el suelo. En ese momento aparece la doctora Steen, quien se alegra de verlos, acompañado por militares. Ella les revela que el ejército cayó derrotado en cada enfrentamiento, incapaz de frenar el avance de las máquinas. Cuando todo parecía perdido, la victoria llegó desde el lugar más inesperado, la propia naturaleza. Al final, el sistema inmunológico de los marcianos no estaba preparado para nuestros microorganismos. Los expertos no les dan mucho tiempo para procesar lo que acaba de pasar. Apenas los encuentran, los empujan a moverse de inmediato, con urgencia, diciéndoles que deben reunirse con otros sobrevivientes cuanto antes. Ahora no se trata solo de salvarse ellos, se trata de organizar lo que queda, de empezar a reconstruir algo en medio de las ruinas, de levantar los primeros restos de una civilización que estuvo a punto de desaparecer. Aunque la amenaza principal ha terminado, la situación sigue siendo delicada. Londres y sus alrededores permanecerán bajo una estricta cuarentena durante un buen tiempo, no por miedo a un nuevo ataque, sino por los restos biológicos que los invasores dejaron atrás, como una marca tóxica de su presencia. El peligro ya no camina sobre tres patas, pero las consecuencias siguen ahí. Sin embargo, entre todo ese caos, llegan noticias que por primera vez suenan realmente esperanzadoras. No queda ni un solo alienígena con vida, y lo más importante, las cápsulas han dejado de caer del cielo. El horror que parecía interminable por fin se ha detenido. El silencio ya no es amenaza, sino alivio. Por primera vez, el mundo puede respirar. Sin embargo, cuando todo parece resuelto, la cámara regresa a los restos abandonados por los invasores, donde uno de los huevos alienígenas sigue intacto en silencio, hasta que de pronto un tentáculo brota desde su interior, dejando claro que tal vez esto no ha acabado del todo y que la lucha podría estar lejos de su final definitivo. Así concluye esta película. Si te gustó este resumen, no olvides dejar tu like y suscribirte. Eso es todo por hoy. Hasta la próxima.